Isabel I, la icónica reina virgen de Inglaterra, selló su destino más allá de la muerte al prohibir una autopsia que podría haber revelado un secreto devastador. ¿Tenía anatomía masculina? Este impactante misterio yace enterrado bajo siglos de propaganda real. ¿Por qué una reina impediría que se revelara su propio cuerpo? La verdad desvela una oscura saga de identidad, poder y la frágil imagen de un imperio. El reinado de Isabel Tudor se volvió legendario como la Edad Dorada de Inglaterra, pero su muerte en 1589 aún guarda uno de los misterios más extraños de la historia. Conocida mundialmente como la Reina Virgen, fue símbolo de pureza y fuerza, una soberana que evitó matrimonio y herederos, gobernando más de 4 décadas. Pero al morir, Isabel emitió un decreto sorprendente. No se debía realizar autopsia a su cuerpo. En una época donde los cuerpos reales a menudo eran diseccionados para confirmar causas de muerte o validar legitimidad, esta prohibición fue inusual, dejando perplejos a historiadores y contemporáneos. ¿Qué secreto ocultaba Isabel bajo sus ropas reales? Un secreto tan tabú que exigió borrarlo incluso en la muerte. La idea de que Isabel Tudor podría haber tenido anatomía masculina desafía todo lo que creíamos de su historia, ensombreciendo su legado y cuestionando el género, la identidad y el poder en la Inglaterra Tudor. Para entender este enigma, primero hay que recordar el clima del tiempo. El siglo XVI era un mundo sumido en superstición, dominio patriarcal e intrigas políticas. Los reyes gobernaban por derecho divino, y las reinas que reinaban solas eran vistas con sospecha o debían trabajar el doble para demostrar su legitimidad. La negativa de Isabel a casarse y engendrar un heredero alimentó especulaciones interminables y tensiones políticas. Sus consejeros, cortesanos y rivales la observaban de cerca, analizando cada palabra, gesto y rumor de enfermedad. Rumores sobre su cuerpo ambiguo y anatomía oculta circulaban discretamente entre quienes le servían de cerca, pero eran suprimidos fuera de los muros de la corte, tragados por el miedo al escándalo y la necesidad de estabilidad. La prohibición de Isabel de hacer una autopsia fue notable porque la muerte entonces despertaba una brutal curiosidad. Los cuerpos reales a menudo se examinaban para verificar las causas de muertes, a veces sospechosas, o para asegurar que el soberano no tuviera defectos físicos que invalidaran su reino o pusieran en duda la sucesión. ¿Había Isabel ocultado una condición congénita? ¿Era intersexual o mostraba características masculinas que contradecían el ideal de soberanía femenina? ¿Por qué guardaría Isabel este secreto con tanto celo cuando su propia imagen era el eje de su poder? Debemos profundizar en documentos de corte, conocimientos médicos de la época y los rumores susurrados en pasillos oscuros. Tras la muerte de Isabel, el Estado actuó rápidamente para consagrar su imagen como la eterna reina virgen, la mujer que desafió las expectativas. Su cuerpo fue embalsamado rápido y enterrado con gran ceremonia, pero el silencio sobre la negativa a un examen post-mortem generó innumerables teorías. Fue un esfuerzo para protegerla de la humillación póstuma, o tal vez para ocultar una verdad que desmantelaría la narrativa cuidadosamente construida de la dinastía Tudor. Hoy, académicos y expertos forenses luchan con estas preguntas, analizando cartas, notas médicas e incluso registros de embalsamamiento, buscando pistas enterradas bajo siglos de mito y manipulación política. En esta historia recorreremos los últimos días de Isabel I, las presiones políticas y los conocimientos médicos que enmarcaron su inusual decisión, y los susurros sobre anatomía masculina que desafiaron los mismos cimientos de su mandato. Prepárate para ver a la Reina Virgen no como un icono intocable, sino como una persona lidiando con identidad,
legado y supervivencia en un mundo implacable. Al desentrañar capas de tiempo, la oscura razón por la que Isabel I prohibió su autopsia se revelará como nunca imaginaste. Los últimos días de Isabel Tudor estuvieron marcados por una creciente fragilidad y una incertidumbre política. Aunque gobernó Inglaterra más de 40 años, su salud decayó rápidamente después de 1588. Los registros indican episodios de enfermedad intensa, con ataques respiratorios debilitantes, debilidad y posiblemente incluso apoplejías. Mientras los rumores sobre su condición crecían, sus consejeros más cercanos se apresuraban a prepararse para lo inevitable, manteniendo la imagen de una monarca invulnerable. Sin embargo, incluso en momentos tan vulnerables, la reina mantuvo firme una cosa: su cuerpo no debía ser perturbado tras la muerte. Esta insistencia es aún más sorprendente considerando las costumbres médicas de la época. Inglaterra en el siglo XVI, pese a su entendimiento rudimentario de la anatomía, practicaba exámenes post-mortem, especialmente en figuras reales. Las autopsias tenían propósitos cruciales: confirmar la causa de muerte, verificar la legitimidad de los herederos, descartando enfermedades o deformidades, y en algunos casos, desmentir rumores de muerte violenta. Todo estaba en juego. La línea de sucesión, la seguridad del reino y la legitimidad del poder dependían de una simple verdad anatómica. Pero la negativa de Isabel señalaba algo más profundo que un simple disgusto hacia la muerte. Los médicos reales, incluido el eminente doctor Rodrigo López, quien luego enfrentaría acusaciones y ejecución, documentaron sus males con desapego clínico, pero nunca cuestionaron su mandato. Se dice que en la corte circulaban rumores susurrados sobre que el cuerpo de Isabel no se ajustaba a la anatomía femenina esperada, una noción peligrosa en un mundo que definía a las mujeres por normas biológicas rígidas. La especulación histórica sobre el cuerpo de Isabel varía ampliamente, desde la posibilidad de una condición intersexual, como el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, hasta ideas más extravagantes de anatomía masculina oculta bajo capas de corsetería y lujos. Aunque no hay pruebas médicas concretas de su tiempo para verificar estos rumores, varias pistas alimentan el misterio. Se sabe que la reina usaba corsés apretados que comprimían su abdomen y pecho, una práctica que se creía mantenía una silueta a la moda y, según algunos, disfrazaba irregularidades. Además, descripciones contemporáneas mencionan el desarrollo limitado de sus pechos y una voz profunda, rasgos asociados en ocasiones con condiciones hormonales que podrían producir características sexuales masculinas secundarias. Tales anomalías físicas habrían sido escandalosas en la corte de Isabel. Su legitimidad dependía de ser la reina virgen, la mujer divina que gobernaba Inglaterra por gracia singular. Permitir que un secreto así surgiera tras su muerte podría provocar caos. Socavaría el Estado protestante naciente, daría valor a sus rivales católicos y desestabilizaría el legado Tudor. Este contexto aclara por qué Isabel estuvo dispuesta a prohibir la autopsia, priorizando la estabilidad política y su mito duradero sobre la verdad anatómica. Pero el paradoja persiste. En una sociedad obsesionada con la línea sanguínea y la fisiología, ¿cómo mantuvo Isabel el control envuelta en tales misterios? Para explorarlo, debemos examinar su crianza, las rivalidades políticas que enfrentó y su férrea voluntad de construir una imagen incuestionable ante los susurros de la corte. ¿Fue su condición física una carga o una herramienta silenciosa en el peligroso juego de la política Tudor? Al avanzar en la vida de Isabel, las sombras se vuelven más profundas. El cuerpo de la reina, tan central en su reputación, se convierte en un sitio de especulación, temor y secreto,
El frágil equilibrio entre identidad personal e imagen pública sostuvo su reinado, pero apenas. ¿Qué ocurrió cuando su salud falló y ese equilibrio amenazó con desplomarse? Sigue con nosotros mientras descubrimos los secretos guardados tras las últimas horas de la Reina Virgen y el escalofriante mandato que selló su misterio para siempre. La infancia de Isabel estuvo marcada por trauma, purgas políticas y vigilancia constante. Factores que moldearon no solo su carácter, sino quizás su propio cuerpo. Nacida en 1533 como hija del rey Enrique VIII y Ana Bolena, su legitimidad fue continuamente cuestionada por la controvertida ejecución de su madre. Isabel pasó sus primeros años en hogares cambiantes, sobreviviendo a la caída violenta de su madre y la sombra de dos medios hermanos, Eduardo y María. La corte Tudor fue un crisol de intrigas políticas y luchas de poder despiadadas. Algunos historiadores sugieren que la posible anatomía atípica de Isabel pudo tener raíces en este turbulento origen. Existen conjeturas sobre estrés prenatal, intervenciones médicas durante el encarcelamiento de su madre o síndromes congénitos que podrían haber contribuido a futuras anomalías físicas. Aunque faltan registros médicos definitivos, el escrutinio en la corte Tudor se extendió incluso a las nodrizas y preceptoras de la infancia de la reina, insinuando una temprana conciencia de rasgos inusuales. Durante su juventud, Isabel mostró notable astucia política y resiliencia. Su apariencia, sin embargo, fue motivo de constante observación, especialmente al acercarse a la adultez. Descripciones de artistas de la corte y comentaristas resaltan su figura delgada, pecho relativamente plano y presencia que no se ajustaba a ideales femeninos típicos, incluso para la época. Su voz fue señalada como fuerte y asertiva, a veces descrita metafóricamente como ronca. Aunque no sea prueba concluyente, estos detalles contribuyen a la imagen de una mujer que desafió categorizaciones fáciles. Cuando Isabel ascendió al trono en 1558, su identidad personal se entrelazaba irremediablemente con su imagen política. Su reinado dependía de que el público creyera en ella como reina virgen, pura y poderosa. Pero esta imagen ocultaba vulnerabilidades privadas. La negativa de Isabel a casarse y tener un heredero, un deber vital para una reina entonces, alimentó rumores que iban desde devoción al país hasta secretos personales profundos. La idea de que su cuerpo mismo pudiera no encajar en la anatomía femenina tradicional añadía una capa de tabú a estas sospechas. Isabel manejaba hábilmente esta tensión, empleando rituales, simbolismo y mensajes políticos que reforzaban su santidad mientras desviaban la atención de su yo privado. Retratos, fiestas y ceremonias cortesanas la mostraban como una figura divina, a menudo vinculada a una feminidad mítica y castidad. Pero tras estas exhibiciones públicas, había una persona compleja navegando limitaciones físicas y sociales. A pesar de estos esfuerzos, circulaban susurros. Algunos sugieren que los médicos de la corte tenían conocimientos que se mantenían ocultos al público. Se especula que los médicos de Isabel la trataron con ungüentos ricos en testosterona u otras mezclas médicas para manejar síntomas que algunos relatos históricos mencionan vagamente, como dolores de cabeza persistentes, debilidad muscular y cambios en el tono de voz. Estos tratamientos habrían sido poco convencionales y potencialmente peligrosos, pero podrían explicar ciertas características masculinas secundarias que supuestamente mostró. Estas capas de misterio nos llevan a preguntas más profundas sobre identidad y poder. ¿Cómo moldeó el cuerpo de Isabel su reinado y el frágil imperio que gobernó? ¿Cómo pudo su anatomía hacerla a la vez vulnerable e imponente en una sociedad rígidamente segregada por género?
El silencio tras su muerte es testimonio del escándalo que su secreto habría desatado. Al acercarnos a los días fatales de la Reina Virgen, la tensión entre cuerpo y corona se intensifica. La negativa de Isabel a una autopsia refleja no solo una elección personal, sino la desesperada voluntad de una dinastía por proteger una leyenda cuidadosamente construida. ¿Qué sucedió tras las puertas del palacio junto a su lecho de muerte? ¿Qué temores oscuros llevaron a una de las monarcas más grandes de la historia a silenciar para siempre la verdad sobre su cuerpo? En los meses finales, su salud decayó visiblemente y aumentó la presión para asegurar su legado. Facciones políticas en Inglaterra luchaban por el poder, conscientes de que sin ella la línea Tudor acabaría sin heredero directo. Potencias extranjeras acechaban, percibiendo oportunidad en la incertidumbre. En medio del caos, Isabel parecía soberana en apariencia, pero frágil en carne. Sus instrucciones prohibiendo la autopsia fueron firmes y discretas, reflejando miedos que iban más allá de supersticiones simples. Los médicos registraron sus últimas enfermedades, fiebres, pérdida de apetito y delirios ocasionales. Sin embargo, nadie se atrevió a proponer un examen invasivo post-mortem. Su silencio probablemente obedeció a lealtad, pero también a un temor profundo. ¿Qué revelaría una autopsia? La posibilidad de anatomía masculina o condición congénita podía deslegitimar su reinado y destruir cimientos religiosos y políticos centenarios. Este silencio se convirtió en un arma. Al negar el examen, Isabel aseguró que su cuerpo permaneciera un símbolo y no un objeto de escrutinio. Su embalsamamiento siguió protocolos estrictos para preservar su imagen real indefinidamente. A diferencia del tratamiento típico, su cuerpo no fue diseccionado ni estudiado, sino consagrado con un esplendor enigmático. Observadores contemporáneos notaron un comportamiento inusual en el momento de su muerte. El cuerpo de Isabel fue rápidamente ocultado de la vista pública, con rumores de un equipo secreto de embalsamadores encargado de ocultar pruebas físicas. Se habla de cámaras cerradas y tumbas vigiladas, donde sus restos estuvieron protegidos de intrusiones. El cuidado meticuloso alimentó leyendas sobre su anatomía. Los historiadores debatieron largamente por qué Isabel tomó una medida tan drástica. Algunos creen que fue instinto maternal para proteger la memoria de su madre, Ana Bolena, cuya ejecución estuvo rodeada de escándalo. Otros ven un cálculo político. Preservar el mito de la Reina Virgen era crucial para evitar guerras de sucesión y conflictos religiosos. Las implicaciones de prohibir una autopsia van mucho más allá de la intriga en la corte Tudor. Tocan los miedos fundamentales a que la verdad corporal desafíe el mito político. El cuerpo de Isabel no era solo carne, sino símbolo de la identidad inglesa. Permitir un examen científico podía deshacer toda la narrativa. Sin embargo, fragmentos de evidencia aparecieron en siglos posteriores. Escritos de insiders de la corte, notas médicas no confirmadas y testimonios anecdóticos sugieren que su anatomía quizá incluía características masculinas maniobradas por prendas rígidas y ritos cortesanos. Estas revelaciones, muchas veces desestimadas u ocultas, mantienen vivo el misterio. La pregunta sigue vigente: ¿qué ocultaba Isabel? ¿Una anatomía de género que no encajaba? ¿Una condición secreta para preservar su poder? La negativa a la autopsia garantizó que la verdad quedara encerrada en su tumba, pero también sembró dudas que historiadores y estudiosos todavía persiguen. La tensión entre imagen y realidad, cuerpo y corona, secreto y legado, llega a su punto máximo en estos últimos instantes. La historia de la Reina Virgen ya no es solo sobre soberanía, sino sobre la identidad misma y el poder de los secretos que pueden cambiar la historia.
Al acercarnos al entierro y sus consecuencias, la orden oscura de prohibir su autopsia se revela en nuevas y escalofriantes dimensiones. El entierro de Isabel se realizó con ceremonia sin igual, reflejando la grandeza y veneración que la corte Tudor deseaba perpetuar. Pero bajo esta fachada, el legado físico de la reina quedó envuelto en misterio. Su ataúd fue sellado sin la habitual inspección médica y siguiendo su mandato explícito. El silencio resultante se convirtió en uno de los enigmas más desconcertantes para historiadores y expertos médicos por igual. La tumba, oculta dentro de la abadía de Westminster, fue diseñada para honrar a Isabel como monarca eterna de Inglaterra. Su efigie la mostraba regia e idealizada, cada contorno elegido para reforzar la imagen de la reina virgen. Pero persistían rumores de que sus restos reales no coincidían con esta imagen pública. Algunos relatos sugieren que los guardianes de la tumba tenían prohibido abrir el ataúd, asegurando que los secretos de la reina permanecieran sin examinar. La ausencia de autopsia fue inédita para la época y sigue siéndolo en la historia real. Otros monarcas, como Enrique VIII y María, reina de Escocia, fueron sometidos a exámenes post-mortem que revelaron sus condiciones físicas y causas de muerte. La exención de Isabel señalaba su autoridad sin parangón, no solo en el reinado, sino sobre la muerte misma. Este acto selló la leyenda de la reina y también su misterio bioanatómico. Significativamente, el siglo siguiente a su muerte vio oleadas de especulación sobre la naturaleza oculta de su cuerpo. Algunos contemporáneos susurraban sobre posible masculinización, refiriéndose a sus rasgos físicos y comportamientos que desafiaban las normas femeninas de su época. Sin embargo, esas voces fueron silenciadas por la necesidad política y la ortodoxia religiosa. El mito Tudor dependía de su pureza femenina. Cualquier desviación amenazaría la estabilidad nacional. En tiempos modernos, análisis forenses intentaron develar los secretos de Isabel, pero los investigadores enfrentan obstáculos. Su tumba fue levemente alterada en el siglo XVIII, pero no se registraron exámenes claros sobre su anatomía. La complejidad de los restos, probablemente mezclados y dañados, junto a restricciones institucionales, han detenido muchas investigaciones científicas. La teoría de que Isabel poseyó anatomía masculina sigue siendo controvertida pero convincente. Si es cierta, exige reevaluar no solo su identidad personal, sino las estrategias de supervivencia de la dinastía Tudor. ¿Fue el cuerpo de la reina un campo de batalla político donde el género fue arma? ¿Subvirtió Isabel las expectativas para crear una nueva forma de mando que trascendiera normas sexuales tradicionales? Esta posibilidad añade una dimensión inquietante a la era Tudor, revelando la fragilidad de narrativas reales dependientes de apariencias y cuerpos. El reinado de Isabel, celebrado por sus logros culturales y estabilidad política, se sustentó en un secreto tan profundo que su autopsia, estándar para gobernantes, fue absolutamente prohibida. En este punto de la historia, nos vemos forzados a enfrentar la tensión viva entre verdad y mito, anatomía y autoridad. El cuerpo de Isabel I fue a la vez fortaleza y prisión, símbolo de poder y presagio de escándalo. El silencio en torno a su muerte resuena a través del tiempo, planteando esta pregunta eterna: ¿cuánto puede un gobernante controlar la verdad sobre sí mismo, especialmente cuando la verdad está encerrada tras la carne? Si te cautiva este oscuro secreto de la historia y las insondables profundidades de la identidad real, recuerda suscribirte y compartir tus pensamientos. ¿Qué crees que Isabel ocultaba bajo sus ropajes reales? ¿Podría la historia perdonar un secreto así, o la corona se vendría abajo bajo su peso?
El legado de la autopsia prohibida de Isabel Tudor sigue intrigando y provocando debate entre historiadores, estudiosos y el público. Desafía nuestra comprensión del género, la identidad y el poder monárquico, un legado mucho más complejo que el simple título de Reina Virgen. El misterio que rodea su anatomía nos obliga a enfrentar cómo la historia se construye, no solo con hechos documentados, sino también con lo que queda oculto, suprimido u olvidado. La historia de Isabel habla de las ansiedades culturales más amplias de su tiempo. Las estrictas expectativas de género, especialmente en la realeza, crearon condiciones peligrosas para quienes no encajaban. Los posibles rasgos intersexuales o anatomía masculina de Isabel habrían sido vistos no solo como anomalías personales, sino como amenazas políticas. El reino Tudor dependía mucho de líneas claras de sucesión y de un simbolismo estable de maternidad real, ambos desafiados por las decisiones de Isabel y posiblemente por su realidad corporal. Este secreto también muestra hasta dónde podían llegar los monarcas para proteger su imagen y legitimidad. Al prohibir la autopsia, Isabel aseguró que su cuerpo permaneciera un ícono eterno, intacto e intocable. Su acto desafiante, en la muerte como en la vida, preservó no solo su reinado, sino la estructura política de Inglaterra durante una era precaria. Además, su historia se une a preguntas más amplias sobre cómo la historia trata la no conformidad de género y la diferencia corporal. El silencio sobre la anatomía de Isabel refleja estigmas históricos y miedo. Las conversaciones sobre fluidez de género y condiciones intersexuales siguen siendo tabú incluso en tiempos modernos. El ejemplo de Isabel subraya cómo gobernantes y sociedades han manipulado o borrado verdades incómodas para mantener el orden. La fascinación continua con la autopsia prohibida de Isabel nos recuerda que la historia nunca está cerrada. A medida que surgen nuevas tecnologías y cambian las perspectivas culturales, hay potencial para descubrimientos y reinterpretaciones. ¿Qué podría revelar la ciencia forense si se le diera acceso? ¿Cómo podría el entendimiento moderno de la biología reformular nuestras interpretaciones de la historia Tudor? En última instancia, la oscura razón por la que Isabel I prohibió su autopsia es una historia de poder, secreto e identidad entrelazados. Su cuerpo se convirtió en un campo de batalla donde chocaron la política del género y la soberanía, y su mandato selló un misterio que aún cautiva cientos de años después. Mientras Isabel descansa en silencio en su tumba, la ausencia de escrutinio médico nos deja reflexionando sobre la esencia de la reina más allá de la leyenda, recordándonos que los misterios más poderosos no solo residen en hechos registrados, sino en las sombras mismas de la carne.